El 24 de febrero del 2022, el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba el inicio de una operación militar especial en Ucrania, al mismo tiempo que tropas rusas atravesaron las fronteras estatales e iniciaron los combates con las fuerzas ucranianas. Este fue el inicio de una nueva etapa en un conflicto de larga duración entre Rusia y Occidente, una etapa marcada por un conflicto armado de alta intensidad entre Rusia y las fuerzas económicas y militares del Occidente colectivo, usando Ucrania como proxy. Ahora, 3 años después del inicio de este conflicto armado de alta intensidad, Ucrania es un país devastado por la guerra, con millones de personas que han huido del país, con una cantidad indeterminada de muertos y mutilados, financieramente quebrado y económicamente inviable, que se sostiene y resiste únicamente gracias a la ayuda extranjera. Pero ninguna ayuda es gratuita, y Ucrania tendrá que pagar a sus benefactores y compensarles por el apoyo material y financiero que el régimen de Kiev ha recibido. You haven't been alone. You haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. El 30 de abril de 2025, Ucrania y Estados Unidos firmaron un acuerdo que permite a los Estados Unidos un acceso preferencial a la explotación de los recursos naturales ucranianos, con la creación, en paralelo, de un fondo de inversión para la reconstrucción del país. El acuerdo prevé la creación de un fondo de inversión para la extracción de minerales de tierras raras, petróleo y gas de Ucrania. El fondo, en teoría, será financiado y gestionado a partes iguales por ucranianos y estadounidenses. El valor de la ayuda militar estadounidense entregada a Ucrania después de la firma del tratado contaría como contribución de capital al fondo. Además, la ayuda militar y financiera estadounidense concedida a Ucrania durante el mandato de Joe Biden, previa a la firma del acuerdo, no será considerada como una deuda de Ucrania a Estados Unidos. A cambio, Kiev dará acceso preferencial a las inversiones estadounidenses para la extracción de tierras raras, petróleo y gas en Ucrania. Pero en teoría, Ucrania mantendría la soberanía sobre sus recursos. Sin embargo, el tratado no da ninguna garantía de seguridad para Ucrania como quería Zelensky. La propaganda ucraniana ha reconocido esta firma como un punto de inflexión en el conflicto contra Rusia, ya que vincula a Ucrania con los intereses económicos de los Estados Unidos, y le da a este incentivos para continuar enviando ayuda militar al régimen de Kiev, ya que entre más tierra pierda Ucrania frente a Rusia, menos recursos podrán explotar los estadounidenses. Es decir, los Estados Unidos provocaron la guerra entre Rusia y Ucrania, al instaurar un gobierno títere en Kiev, con el golpe de estado del Euromaidán en 2014. Un gobierno antirruso neofascista que amenazó a Rusia con unirse en la OTAN. Ahora, para que Ucrania pueda continuar luchando contra Rusia, Kiev tuvo que ceder la mitad de sus recursos naturales a los Estados Unidos, un negocio redondo para los americanos. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, escrita en el siglo XIII, dice: "No es victoria verdadera la que se obtiene con armas ajenas. Sucede siempre que las armas ajenas o se caen de los hombros del príncipe, o le pesan, o le oprimen". Y ahora Zelensky y su régimen están siendo oprimidos por los Estados Unidos, ya que se ven obligados a ceder a las demandas de los gringos, porque la supervivencia de su régimen depende de la ayuda militar y financiera que ellos les den. Un país no puede depender de agentes externos para su supervivencia. Si Ucrania no puede pelear contra Rusia por sus propios medios y depende del apoyo y ayuda de terceros países para sobrevivir, entonces Ucrania debió de elegir el camino del diálogo, el entendimiento con Rusia, en lugar del camino de la confrontación. Una mejor opción para el pueblo ucraniano hubiera sido seguir el ejemplo de México. México vive en una jaula geopolítica impuesta por los Estados Unidos, donde México no tiene más opciones que ceder a todo aquello que sea vital para los Estados Unidos, aunque eso sea perjudicial para México, o se arriesgaría a desaparecer del mundo de las naciones libres e independientes. Por lo que México optó por el camino del diálogo, el entendimiento y la integración con su agresivo vecino del norte. Al punto que si los gringos intentan destruir a México, la inestabilidad generada sería tal que los Estados Unidos se arriesgarían a perder la capacidad de atender aquellos intereses que consideran vitales en el extranjero. De esta forma, México aprendió a bailar con la más fea, y logró que los gringos no tengan otra opción que ceder en aquello que México considere vital. De haber seguido las lecciones de la política exterior mexicana, Ucrania habría tenido que ceder una parte de su soberanía ante Rusia, como por ejemplo, el aceptar que no puede unirse ni pertenecer a una alianza militar creada para destruir a Rusia, como la OTAN, pero habría mantenido su integridad territorial y se habría evitado la guerra. Además de que Ucrania se hubiera podido beneficiar de los recursos energéticos baratos de Rusia, de las remesas que podrían mandar los millones de ucranianos que viven y trabajan en Rusia, y serviría como un puente que conectaría a Rusia y a Asia con Europa, sacando beneficios del comercio de las mercancías que transitarían por su territorio. Sin embargo,
Ucrania decidió ser un muro que dividiera a Europa de Rusia, y está siendo aplastada por el choque de dos superpotencias, Rusia y los Estados Unidos. Ahora, Ucrania ha dejado de ser un país independiente y soberano por completo. Sus recursos y sectores productivos, los que aún han sido destruidos por la guerra o tomados por los rusos, han sido empeñados por el gobierno de Zelensky a los occidentales para poder pagar los costos de la guerra. Además, las élites gobernantes en Ucrania dependen totalmente de la ayuda económica y militar de los Estados Unidos para su supervivencia, las cuales ya no tienen otra opción más que someterse a la voluntad de los gringos. Al finalizar el conflicto, lo que quede de Ucrania estará tan endeudado y se tendrá que endeudar aún más para reconstruirse, que el país quedará controlado por los bancos y transnacionales anglosajonas, sometiéndola al vasallaje moderno que impone la deuda. Zelensky llamó a los ucranianos a luchar contra Rusia para liberarse de la esfera de influencia de Moscú, pero lo que realmente logró fue destrozar a su país, dividirlo y convertirlo en un esclavo de los Estados Unidos. Ayúdanos a llegar a más personas. Síguenos, danos un me gusta y comparte si te gusta lo que publicamos.